Bueno, continuamos con nuestro video, con la segunda parte, y ahora vamos a hablar de la reforma constitucional. En primer lugar, vamos a ver, o sea, la constitución, cuando se dicta utilizando lo que se llama el poder constituyente originario, es decir, eh, se reúnen los representantes que tienen competencia para dictar la constitución, la dictan utilizando el poder constituyente originario, que la única vez que se va a utilizar que es cuando se dicta la primera constitución. Ese es el poder constituyente originario. Luego, si se va a reformar la constitución, se va a usar lo que se llama el poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado es precisamente el que se utiliza cuando se quiere modificar la Carta Constitucional, como les dije. Ahora, hay un procedimiento para modificar la Constitución, no se modifica una Constitución de cualquier manera. Y en nuestra Constitución, el procedimiento para reformarla está explicado en el artículo 30 de la misma, que dice: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 al menos de sus miembros, pero no se declarará sino por una convención convocada al efecto. Este artículo, que parece sencillo, encuadra o guarda varios problemas. El primero es: la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. Quiere decir que la Constitución se puede modificar completamente. Eso es verdad y es correcto. Sin embargo, vamos a ver que la Constitución se reforma a través de una ley que dicta el Congreso. No se reforma. La reforma una convención especial, pero el Congreso Nacional tiene que autorizar la reforma por medio de una ley que se llama Ley de Declaración de Necesidad de Reforma, y esa ley por lo general establece, o debería establecer, cuáles son los puntos a revisar o modificar. ¿Para qué? Para evitar que se puedan modificar cosas que no se quieren modificar. Es una manera del Congreso de limitar la atribución de los convencionales constituyentes. Entonces, el Congreso, como no es el que la va a modificar, sino solo autoriza la modificación, puede limitar los puntos a modificar a un determinado listado, y luego serán los convencionales constituyentes los que deciden si modifican o no. Ahora, para que se entienda mejor, vamos a explicar un poco más claro esto. Si se quiere modificar la Constitución Nacional, primero tiene que el Congreso Nacional, la Constitución dice, con las 2/3 al menos de sus miembros, dictar una ley que apruebe la reforma. Esto de las 2/3 al menos de sus miembros trajo muchos problemas, porque no se ponían de acuerdo si eran de los miembros presentes o de los miembros totales. Ahora, si uno usa el sentido común, para reformar la Constitución Nacional, que es la ley más importante de un país, se supone que hace falta un gran consenso, un gran número de voluntades dispuestas a hacerlo. Entonces, pareciera que es más razonable pensar que las 2/3 del total de los miembros del Congreso, o sea, 2/3 de los senadores y 2/3 de los diputados, que pensar 2/3 de los miembros presentes en la sesión a la hora de votar la ley. O sea, parece mucho más razonable lo primero, los totales, que los presentes. De hecho, esta discusión que estamos teniendo ahora se planteó en el año 93, cuando se quería modificar la Constitución Nacional, y los menemistas decían que si la Constitución no aclara, no había que aclarar, y era de los presentes, porque cuando la Constitución quiere decir los totales, dice los totales, y eso es una verdad, pero los radicales decían: no, esto no es así, porque en realidad es una omisión del legislador, porque es obvio que para modificar la Constitución hace falta una amplia mayoría. Bueno, igualmente esta discusión después se solucionó por el Pacto de Olivos, pero los autores en su mayoría opinan que las 2/3 que habla la Constitución es de los miembros totales de cada Cámara y no de los miembros presentes, aunque en la Constitución solo dice 2/3 de sus miembros y no dice si son totales o presentes. Entonces, el Congreso Nacional dicta una ley en la que declara la necesidad de reformar la Constitución,
y puede o debería, para evitar que se modifique algo que no se debería modificar, establecer cuáles son los puntos a debatir, que no quiere decir que después la Convención Constituyente modifique esos puntos, porque la Convención Constituyente puede debatir y después decidir no modificar. ¿Y qué es la Convención Constituyente? La Convención Constituyente son un grupo de personas elegidas por el pueblo para reformar la Constitución. La Constitución de la última reforma, que fue la del año 94, que es la más cercana en el tiempo que tenemos, el Congreso dictó la ley de necesidad de reforma, luego se llamó a elecciones para elegir a los convencionales constituyentes, luego la Convención Constituyente sesionó en Santa Fe y dictó la reforma constitucional. Entonces los pasos son: ley del Congreso que declara la necesidad de reforma y puede, no es obligatorio, pero puede establecer cuáles son los puntos sobre los que se tiene que ceñir el debate sobre reformarla o no, llamar a elecciones de convencionales constituyentes, los convencionales constituyentes luego se reúnen, debaten y votan, y se puede aprobar o no la reforma. Ese es el procedimiento. O sea que si uno dice que la reforma del Congreso está mal, porque no la reforma del Congreso, el Congreso solo aprueba la necesidad de reforma. La Constitución se reforma posteriormente por una convención elegida al efecto. Entonces ahora, con toda esta aclaración, vamos a leer de nuevo. La Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, no dicen si presidentes y totales, pero dice la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros. Pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto, que es la Convención Constituyente que se elige para reformar la Constitución. Bueno, ese es el procedimiento. ¿Cuántas reformas tuvo nuestra Constitución? Bueno, tuvo varias. La primera reforma que tuvo, ya dijimos que algunos dicen que no fue una reforma, fue la de 1860, cuando se modificaron estas cosas para que se incorpore Buenos Aires. Esa fue la primera modificación, aunque como dije, algunos dicen que no fue reforma. Bueno, entonces en esta reforma no reforma del año 60, como yo había dicho antes, se eliminó la cláusula que decía que la capital de la República va a estar en Buenos Aires y quedó que el Congreso lo iba a definir. Después terminó siendo en un territorio de Buenos Aires, pero eso es una historia aparte. También hubo otras modificaciones como la de los impuestos a las importaciones y exportaciones, modificándose el artículo 4 y el artículo 67, inciso 11, en el sentido de agregarse hasta 1866, esa palabrita que Buenos Aires dijo, bueno, se los doy hasta 1866. Se modificó toda injerencia del gobierno federal sobre la libertad de imprenta. Se modificó una cláusula que establecía que el Congreso Nacional iba a controlar, iba a ejercer una suerte de control político sobre las constituciones que dictara cada provincia, sobre las constituciones provinciales. Se establecieron los nombres de la república que no estaban. Es decir, hubo varias cositas, pero lo más importante es lo de los impuestos a las importaciones y exportaciones hasta 1866. Esa fue la primera reforma, no reforma, digamos, porque muchos dicen que no estaba cerrada en el 60, en el 53 la Constitución, sino que cerró en el 60, así que algunos dicen que no fue una reforma. Y también tenemos que tener en cuenta que se suprimió la cláusula que prohibía la modificación por 10 años. Bueno, la primera reforma formal de la Constitución se produce en el año 1866. ¿Y por qué? Bueno, muy sencillo. Se produce precisamente porque se cumplió el plazo establecido en el artículo 4, que decía que los impuestos a las importaciones y exportaciones eran o integraban las rentas de la nación hasta 1866. ¿Y qué pasó en 1866? Bueno, pasó lo que era obvio que iba a pasar. Se llamó una convención constituyente para modificar la Constitución y se quitó de la Constitución la leyenda hasta 1866, de modo que los impuestos a las importaciones y exportaciones fueran definitivamente del Estado Nacional y nunca más volvieron a las arcas de la ciudad de Buenos Aires. Esa fue la primera reforma. La segunda reforma se va a producir en el año 1898. Y la reforma
se convocó para tres cosas. Y esto explica un poco por qué yo les dije, cuidado que el Congreso puede establecer para la necesidad de reforma por determinadas cosas, pero no siempre eso quiere decir que la Convención Constituyente las modifique. Ahora vamos a ver que en el año 1898 se convoca por tres cuestiones. La primera era revisar el número de diputados por habitante. ¿Por qué? Porque la Constitución decía que cada tantos habitantes se elegía un diputado. El tema es que la población de la Confederación Argentina, de Argentina, entre 1860 y 1898 había crecido muchísimo. Entonces eso implicaba muchos más diputados, porque si uno pone un diputado cada, no sé, 10.000 habitantes, no es lo mismo tener 100.000 que tener 1.000.000. Si tenés 1.000.000 de habitantes, hay muchos más diputados. Bueno, había crecido exponencialmente la población, era necesario reducir o modificar la proporción de habitantes, de diputados por habitantes, para que no sean tantos diputados. Primer punto. Segundo punto, el presidente de la Nación quería tener la posibilidad de nombrar más ministros, porque hasta ese momento solo tenía la posibilidad de nombrar 5 ministros. Y luego también había intenciones de establecer aduanas internas entre las provincias. Esos eran los tres temas por los que se convoca la Convención Constituyente. En cuanto al número de ministros del Poder Ejecutivo, la Convención autorizó a que se aumente de 5 a 8, es decir, el presidente ya puede tener en lugar de 5 hasta 8 ministros. En cuanto a los diputados, se estableció una nueva proporción y era un diputado cada 33.000 habitantes o fracción que supere los 16.500. Estas dos reformas fueron aprobadas, no así la reforma que proponía autorizar el establecimiento de aduanas interiores, la que fue rechazada y no se pudo, no se aprobó. Eso muestra claramente que no todo por lo que se convoca a reforma constitucional luego se ha aprobado. Bueno, hasta aquí la reforma de 1898. Luego continuamos con la Constitución Nacional y nos encontramos con el año 1949. Y ahí vamos a ver que se produce una revolución porque se modifica completamente la Constitución Nacional. Se deja sin efecto la Constitución de 1853/60 con la reforma del 66 y 1898 y se establece una Constitución completamente nueva, en la cual en el preámbulo se habla de una nación socialmente justa, políticamente soberana y económicamente independiente. Y esta Constitución del año 49 se inspira en lo que se conoce como el constitucionalismo, que se conoció como el constitucionalismo social. Es una constitución que prevé o reconoce los derechos de los trabajadores, pero curiosamente omite, o no se sabe por qué, no se habla del derecho a huelga. Reconoce también los derechos de los ancianos, de los niños. También establece la estatización de los servicios públicos, plantea la reelección indefinida del presidente, pero fundamentalmente lo importante de esta reforma del 49 es que deja totalmente sin efecto la constitución anterior con todas sus reformas y establece una constitución nueva completamente desde el preámbulo en adelante. Esta constitución, que reitero, estuvo inspirada en el constitucionalismo social, es la constitución socialista, social peronista, perdón, estuvo vigente hasta el año 1955. En ese año se produce la Revolución Libertadora, cae el gobierno peronista y con la caída del gobierno peronista, en el año 56, la Revolución Libertadora declara vigente la Constitución de 1853 con las reformas del 60, 66, 1898, pero deja, digamos, la Constitución peronista la deroga. Y en 1957 se llama a Convención Constituyente
y se toma de la Constitución peronista del 49 algunos derechos sociales importantes, sobre todo los derechos del trabajo y de la seguridad social, más el derecho a huelga que no estaba en la Constitución del 49, y se los incorpora a la Constitución del 1853-60 con las distintas reformas en un artículo intercalado que se coloca a continuación del artículo 14, que es el famoso artículo 14 bis. El artículo 14 bis es producto de la incorporación a la Constitución Nacional Argentina los derechos sociales que habían sido en gran parte reconocidos por la Constitución del 49, la cual se había dejado sin efecto por la Revolución Libertadora. Lo que pasa que ese artículo que se intercala en la primera parte, como no se quiso respetar la numeración, se lo coloca como artículo 14 bis. Y así, esa constitución continuó vigente hasta el año 1994, donde se produce la última reforma. Esta última reforma, que es la más reciente en el tiempo, es la más grande que tuvo la Constitución. ¿Por qué? Bueno, primero, teníamos una cuestión que se encontraba Menem en el gobierno y Alfonsín era el líder de la oposición. Menem quería la reelección, nuestra Constitución la reelección no la tenía prevista, y entonces, para poder plantear la reelección de Menem, Menem necesitaba de una reforma de la Constitución. Y la única forma de lograr esa reforma era con lograr el quórum de las 2/3 partes del Congreso, y para eso necesitaba ponerse de acuerdo con el radicalismo. Entonces, como Alfonsín quería también modificar algunas cosas de la Constitución, pero para limar o reducir el poder del presidente, se reunieron en Olivos, y esa reunión generó lo que se llama el Pacto de Olivos. En ese Pacto de Olivos, Alfonsín y Menem se ponían de acuerdo sobre puntos a modificar en la Constitución Nacional, entre ellos la reelección del presidente y algunos otros puntos más que después vamos a conversar detenidamente. Esto se produce en un acuerdo político que luego se respeta en el Congreso y se logra aprobar la ley de necesidad de reforma. Se convoca a elecciones, se eligen a los convencionales constituyentes y estos sesionan en Santa Fe y dictan la actual Constitución Nacional Argentina, que es la que nos rige hoy, sin ninguna otra reforma desde ese momento, del año 1994, y que resulta ser que es la Constitución originaria con varios artículos agregados. ¿Por qué? Porque la declaración de necesidad de reforma decía que no se podía modificar ningún artículo de la primera parte de la Constitución, que llegaba hasta el artículo 33. Entonces, ¿qué hicieron los convencionales constituyentes? Dijeron, bueno, no podemos modificar, pero nada dice que no podemos agregar. Entonces agregaron artículos en un capítulo nuevo a continuación del capítulo único que tenía la primera parte, que se llamaba, en la primera parte, Declaraciones de Derechos y Garantías. Bueno, ellos en el capítulo único de Declaraciones de Derechos y Garantías agregaron un capítulo segundo que dice Nuevos Derechos y Garantías. Entonces, a los derechos y garantías que reconocía la Constitución hasta el artículo 33, los convencionales constituyentes que no podían modificar, astutamente dijeron no podemos modificar, pero podemos agregar, y agregaron nuevos derechos y garantías a partir del artículo 34. En ese sentido, se agregaron derechos de protección de el sistema democrático, artículos de protección de los partidos políticos, artículos de protección del sufragio, se reconoció la iniciativa popular como una suerte de posibilidad de que los ciudadanos presenten conjuntando firmas proyectos de ley. Se aprobó también lo
lo que se conoce como la consulta popular o el plebiscito o el referéndum, donde el Estado le consulta a la ciudadanía sobre un tema. También se estableció una cláusula de protección al ambiente sano. Se protegieron los derechos de los consumidores y usuarios. Y también se legisló sobre lo que vamos a ver como que se llaman garantías constitucionales, que son el habeas corpus, el habeas data y el amparo, que después lo vamos a ver más detenidamente. Es decir, que en la primera parte no se modificó, pero sí se agregaron nuevos artículos que reconocen nuevos derechos y garantías. Luego en la segunda parte sí hay varios cambios, por ejemplo en el Poder Ejecutivo, que es el presidente de la Nación, se cambia el periodo de mandato, que pasa de ser de 6 años a 4 años, pero pasa a ser reelegible por una vez. El proceso de elección pasa de ser indirecto a directo. Antes era un proceso indirecto, es decir, uno no elegía al presidente, sino que elegía electores, y los electores eran quienes elegían al presidente. Bueno, eso se modificó, ahora no es más así, ahora los electores no se eligen más, uno elige directamente al presidente, pero en vez de ser una elección en una sola vuelta, es una elección a doble vuelta, y depende cómo salga esa primera vuelta, puede haber segunda vuelta. Es decir, si el que gana con más del 40% de los votos, pero tiene una ventaja de más de 10 puntos sobre el segundo, entonces se consagra en primera vuelta, si no hay segunda vuelta, o si no obtiene los 10 puntos, pero tiene más del 45% de los votos, aunque no llegue a los 10 puntos de diferencia, tampoco habría segunda vuelta. Es decir, en todas las otras hipótesis, si no hay 10 puntos, si no hay más de 40 y 10 puntos de diferencia, o sea, tiene que ser las dos condiciones, más de 40 y 10 puntos de diferencia, porque si tiene 10 puntos pero no llega a 40 no sirve. Más de 40 y 10 puntos de diferencia, o más de 45, no importa la diferencia, se consagra en primera vuelta. De lo contrario, hay segunda vuelta, y la segunda vuelta implica, por supuesto, porque solo compiten los dos candidatos que obtuvieron mayores votos, o sea, solo dos candidatos. La primera vuelta es entre varios, pero luego se eliminan y quedan solo los dos más votados que van a conformar la segunda vuelta. Ese es el proceso en cuanto al proceso eleccionario del presidente, y el mandato ya dije que cambió. También se incorpora una nueva figura que es el jefe de gabinete, que Alfonsín lo quería pensando en un sistema en donde el jefe de gabinete es elegido por el Congreso y que el presidente no lo puede remover, sino que lo remueve y nombra hacia el Congreso. Entonces el jefe de gabinete tiene digamos, el manejo de la relación del gobierno, mientras que el presidente de las relaciones internacionales. Entonces hay una relación de contrapeso. El primer ministro acorta o acota el poder del presidente, y encima no tiene el presidente posibilidad de cambiarlo o sustituirlo porque lo hace el Congreso. Bueno, esa figura del primer ministro, acá en Argentina se conoce como jefe de gabinete, pero no opera de la misma manera, o por lo menos no opera como la señor Alfonsín, porque en Argentina el jefe de gabinete es un colaborador del presidente que nombra y remueve el presidente a su antojo. Entonces el primer ministro no tiene esa figura, no es esa figura poderosa que le quita poder al presidente, que es el señor Alfonsín, sino es una figura que en realidad es un secretario del presidente, con lo cual no tiene la relevancia necesaria ni se produjo ningún achicamiento o angostamiento o reducción del poder presidencial, que en Argentina es altísimo. También se produjeron modificaciones en otros sentidos. Por ejemplo, se le dio autonomía, o sea, reconoció autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Por eso hoy Buenos Aires es una ciudad autónoma con un gobierno propio. Antes de la reforma del 94, Buenos Aires era un municipio que funcionaba dentro de la capital federal, y tenía un intendente de la capital federal que era nombrado por el presidente de la Nación. Hoy la capital federal se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le asimila en el estatus a una provincia, aunque no lo es. ¿Por qué no es una provincia? Porque las provincias son anteriores a la Nación, y la Ciudad de Buenos Aires se formó con posterioridad a la Nación, de un territorio escindido a la provincia de Buenos Aires, pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elige su propio jefe de gobierno,
sus propios legisladores, tiene su propia justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Otra modificación se produjo en el Poder Judicial con el tema de la designación de los jueces por el Consejo de la Magistratura, que ahora los jueces ya no los eligen más el poder político, sino que hay todo un proceso mixto que tiene injerencia política, pero también tiene injerencia técnica de un organismo específico. Se crearon figuras como el defensor del pueblo para defender los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos por un funcionario especial nombrado al efecto. Y también tenemos otras modificaciones en cuanto a la parte técnica que vamos a ir viendo después en concreto en el articulado. La reforma de 1994 fue una reforma amplia y que, digamos, implica cambios sustanciales en algunas cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la jerarquía de los tratados internacionales, que lo vamos a hablar específicamente en el punto de tratados internacionales. Entonces ya habremos agotado qué es el procedimiento de reforma constitucional y también ya hemos agotado además las reformas de la Constitución. Así que nos vamos a ver seguramente en el próximo video para continuar.